Muy bien. Entonces, hemos estado predicando esta serie de sermones que titulamos La Iglesia de Filipos, el gozo en medio de las pruebas. Y hoy es el tercer sermón de esta serie del apóstol Pablo, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. La semana pasada terminamos el sermón, la enseñanza de la semana pasada, con la recomendación que Pablo hacía a la iglesia ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pablo le decía a los filipenses: compórtense de una manera digna del evangelio. Así dice, del evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Literalmente Pablo aquí dice dos cosas. Le dice a la iglesia: quiero oír que ustedes se mantienen firmes en un espíritu de unidad. Dice, un mismo espíritu. Y se refiere, cuando Pablo usa esta expresión, un mismo espíritu, se refiere a compartir una misma meta, un mismo propósito, una idea común. Y la idea de Pablo aquí en las palabras que usa es: tengan una misma mente. Eso es lo que Pablo está recomendando a la iglesia, a los filipenses. Y lo segundo que Pablo dice en este texto bíblico, no solamente es que se mantengan firmes en un mismo espíritu, en un espíritu de unidad, sino que se esfuercen por mantener la cooperación. Fíjense cómo dice la última parte: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, Pablo les está diciendo: trabajen juntos como un equipo, unidos como el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo habla de dos conceptos importantes dentro de la iglesia, que es la unidad y la cooperación. Y Pablo relaciona esta expresión inicial de Filipenses 1:27 diciendo que vivir de manera digna del evangelio de Cristo, Pablo la relaciona con la unidad y la cooperación del cuerpo de Cristo. Es decir, vivir de manera digna del evangelio es procurar, dice Pablo, la unidad y la cooperación dentro del pueblo de Cristo. Y nosotros siempre decimos, y no es un cliché, no es solamente un eslogan, es lo que creemos. Nosotros decimos que somos una familia, porque es lo que la palabra del Señor dice: somos una familia espiritual. Pero una familia es algo en lo que se necesita trabajar. De hecho, no solamente en el concepto de la idea de familia espiritual, sino también en el concepto de nuestra propia familia. Somos, cuando conversamos, y lo hemos estado conversando mucho en este curso que hemos hecho de matrimonio y en el anterior, dos personas totalmente diferentes se unen. Y cada uno trae su propia experiencia, su crianza, se unen y forman una familia. Y a pesar, yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, me imagino que ya se dio cuenta, pero a pesar de que de la unión de ustedes dos nacen retoños, nace un fruto, ellos también son diferentes. ¿O usted no se ha dado cuenta que no son una copia uno del otro? Es decir, usted no es una fotocopiadora. Usted pare hijos, usted tiene hijos, pero salen diferentes. Se dio cuenta de eso, ¿verdad? No solamente físicamente, sino su forma de ver la vida, su forma de pensar, sus actitudes, su carácter, su personalidad. Es decir, es como si usted pusiera dos personas, la une, y de la unión de ellos salen otras personas, pero a veces no es ni siquiera una combinación de ambos y salen puras copias, no de esa combinación. Es una combinación de ambos, pero todo lo que sale es diferente. ¿Sí me está siguiendo en la idea? Bueno, lo mismo dice Pablo: somos una familia espiritual y es algo en lo que debemos trabajar. ¿Por qué? Porque somos diferentes. La familia debe construirse. No podemos dar por sentado, voy al campo otra vez de la familia, en el hogar, en el núcleo del hogar. No podemos dar por sentado de que porque vivimos bajo un mismo techo, eso nos une. No. No porque vivimos debajo de un mismo techo, estamos unidos.
necesitamos trabajar en esa unidad, especialmente con nuestros hijos. Los educamos y los enseñamos a amarse, ¿cierto? Nos sentamos a conversar y decirle, es tu hermano, es tu hermana, tienes que amarlo. Es lo que hacemos, ¿sí o no? Trabajamos en eso y les ayudamos a construir en su ideario, en su mente, en su corazón, ese concepto de que no por el hecho de tener los mismos apellidos, no por el hecho de llevar la misma sangre, eso necesariamente construye unidad. Es que nosotros tenemos que intencionalmente hacerlo. Y es lo mismo en la iglesia del Señor. Necesitamos trabajar para construir la unidad y la cooperación dentro de la familia espiritual. Así como la familia tiene enemigos que la dividen y buscan meterse para entrometerse, así también, especialmente la iglesia, tenemos un enemigo, Satanás, que quiere destruir la iglesia, pero como no puede destruirla, lo que hace es despistarla, distraerla y romperla en pedazos. El trabajo de Satanás no puede ni podrá nunca destruir la iglesia del Señor, pero va a venir para traer división, para traer falta de unidad dentro de la iglesia. Satanás sabe que una iglesia que trabaja unida avanza para la gloria de Dios. Voy a decir eso una vez más. Satanás sabe que una iglesia que trabaja en unidad avanza para la gloria del Señor. Es un instrumento en las manos del Espíritu Santo para que el Evangelio se extienda, para que la palabra del Señor se extienda, y por eso Satanás viene para atacar la unidad de la iglesia. Y Pablo es consciente de eso y por eso le escribe a los filipenses, a la iglesia de Filipos, todos estos conceptos relativos a la unidad y a la cooperación. Mire lo que dice, así comienza el capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4, dice, por tanto, dice Pablo, y ese por tanto es un enlace. Recuerde que esto es una carta, y aunque quienes escribieron el texto bíblico y lo convirtieron en un códice, lo convirtieron en libros, así como lo tenemos nosotros. Originalmente no eran libros, eran rollos, eran pergaminos y estaban escritos así, una cosa a continuación. Y esto es una carta, es decir, no estaba dividida en versículos. Nosotros llamamos capítulos a esas secciones en que dividimos los libros y llamamos versículos a esas secciones más pequeñas para dividir un capítulo. Pero originalmente Pablo no escribió, y es bueno saberlo, de repente nunca he dicho esto, pero originalmente Pablo no escribió al capítulo 2, ¿no? Y puso capítulo 2, versículo 1, y fue escribiendo. No fue así. Era un rollo, un pergamino. Quienes convirtieron a esos rollos y esos pergaminos en códices, es decir, en un formato de libro, tal cual como lo tenemos nosotros aquí, para hacerlo que sea más fácil para estructurarlo para la lectura, lo formatearon de esa manera en capítulos y en versículos, para que nosotros podamos digerir mejor el concepto. Y entonces Pablo usa esa expresión, por tanto, lo que significa es, esa expresión une lo que ha venido diciendo en el capítulo 1. Entonces, por lo que he estado diciéndoles anteriormente, es la expresión con la que comienza el capítulo 2. Dice, note estas cosas que Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, vaya contando 2, ¿verdad? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. 5 argumentos que Pablo está usando aquí. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Estas líneas están permeadas por la idea de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Otra vez dice, completad mi gozo sintiendo ¿qué cosa? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice el apóstol Pablo, sintiendo una misma cosa. Es decir,
toda esa expresión que Pablo usa está permeada por la idea, el concepto de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí entonces ya viene de ese concepto que a algunos puede parecernos abstracto, que puede parecernos allá etéreo. Pablo lo aterriza en cosas muy prácticas. A partir del versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo trae ese concepto de unidad, de cooperación dentro de la iglesia, y lo aterriza en un sentido práctico en los versículos 3 y 4. Y Pablo está motivando a la iglesia a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Fíjense, Pablo dice: si has sido consolado por Cristo, si has experimentado su amor, si el Espíritu Santo de Dios vive, mora en tu corazón, son los argumentos de Pablo. Si has recibido la gracia, si has sido perdonado, si has sido incorporado dentro de la familia de la fe por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, usa estas expresiones: sientan lo mismo, sientan una misma cosa, tengan el mismo amor, nada hagan por contienda o por vanagloria, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos, no busquen su propio bienestar, dice Pablo, procuren también el bienestar de los otros. La pregunta, mis amados hermanos, es: ¿qué se necesita para lograr esto? ¿Qué necesitamos? Si estamos llamados como iglesia a vivir en unidad dentro de la familia de la fe y a trabajar en cooperación, ¿qué necesitamos tangiblemente para lograr esto? ¿Qué se necesita para lograr la unidad de la iglesia? Un trabajo en cooperación, sentir realmente esto que dice Pablo de forma práctica, no mirando solo lo mío, sino lo de los demás, considerando al otro. Lo que pasa es que, y no sé si era el mismo problema en el tiempo de Pablo, pero vivimos en una sociedad demasiado egocéntrica, demasiado centrados en nosotros mismos. Esa es la forma en que vivimos y nos distancia uno del otro. Lo vemos en nuestras barriadas, especialmente aquí en este país, y es algo que a mí particularmente no me gusta. Cada quien, yo no conozco a los vecinos de mi barrio. No sé quiénes son. Yo no sé si usted conoce los suyos y a veces ir y a tocar puertas y presentarse, la gente tampoco le gusta eso. Y cada quien llega y se mete en su estacionamiento y uno no sabe quién vive allí. Por lo menos, gracias a Dios, conocí a los que estaban al lado y ahora se mudaron una pareja nueva y les conocemos por lo menos a ellos, pero al resto de la gente no la conocemos. Es una sociedad organizada de forma egocentrista, centrada en nosotros mismos y no sé qué está pasando en la vida de los demás. Pablo dice que no podemos vivir así. Especialmente, yo no estoy diciendo que ahora vaya a tocar la puerta de todos los vecinos y conocerle. Pablo está hablando de la iglesia. Porque a veces tenemos ese mismo concepto, es decir, como que ese concepto con el cual vivimos, lo llevamos a todas partes. Llegamos al trabajo, no saludamos a nadie, nos sentamos, somos seres sociales, ¿cierto? No podemos venir a la iglesia, por eso de vez en cuando, no todos los domingos, pero de vez en cuando siento que tengo un poco más de tiempo, les digo: levantémonos, saludémonos y abracemos a la gente, porque a veces llegamos así como en el carro, ¿no? En el garaje, llegamos, nos parqueamos en la silla, después nos vamos para otro lado. No, somos una familia y debemos trabajar en construir unidad. Desde el principio creamos ese espacio que llamamos la reunión, para que vengamos temprano a tomarnos un café, a comernos una galleta, pero a veces no es el café, no es la galleta, es crear esa oportunidad para estar juntos,
para sentarnos a conversar. Y he estado conversando con algunos hermanos. Quiero que no solamente nos sentemos a conversar, quiero que tengamos un tiempo de oración allí. Porque a veces la gente viene con cargas, con preocupaciones. En este formato que tenemos de la dinámica eclesiológica de la iglesia, no hay oportunidad para conversar. Por eso hay que crear esos espacios para conversar. Ese tiempo para orar por las necesidades, por las peticiones, porque venimos a la iglesia con esas cargas y con esas necesidades y necesitamos sentir que somos una familia realmente. Y hay que trabajar intencionalmente en eso. Por eso en esta mañana quiero invitarles a que me ayuden. Nosotros hemos estado haciéndolo, es decir, de aquí para allá, nosotros como familia pastoral hemos estado tratando de construir ese sentido de familia, pero no es algo, hay un dicho que dice que una sola golondrina no hace verano, conocen ese dicho, ¿verdad? Es algo en lo cual todos tenemos que trabajar, todos tenemos que aportar, no es nada más los pastores. Llegue y busque a alguien para saludar, tenga esa intención de conectarse, de hablar con la gente, de ser parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pablo presenta a Cristo como un modelo de la vida cristiana. El título del sermón en esta mañana es La mente de Cristo. Cristo es un modelo posible, dice Pablo, para la vida cristiana. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Rápidamente, en los minutos que me quedan, no sé por qué el tiempo pasa. Debería detenerse. Cuando yo paso aquí, el tiempo debería detenerse. Vamos a explorar allí en Filipenses capítulo 2, la mente de Cristo, la actitud de Cristo. Y vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar la mente de Cristo, de tal manera que podamos, como iglesia, vivir en unidad, en cooperación, y ser usados como un instrumento en las manos de Dios para que la vida de otros sea transformada. Número 1, allí en sus notas. Lo primero que aprendemos aquí, que Pablo dice, es desprenderse voluntariamente. Es decir, recuerda que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo se construye la unidad y la cooperación de la iglesia? ¿Cómo se construye? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a desprendernos voluntariamente por Cristo. Desprenderse voluntariamente por Cristo. Pablo presenta a Cristo como ejemplo. Dice así el versículo 5 al 7 de Filipenses capítulo 2. Tengan la misma, ¿qué cosa? Actitud. Tengan la palabra que se traduce como actitud en nuestro idioma en español. Originalmente es mente. Debió traducirse, tengan la misma mente. Pablo está, pudo haberse traducido de esa manera porque el concepto es un concepto de la forma de pensar y la forma de pensar nos lleva a una manera de actuar. Entonces Pablo dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo cuán necesaria, cuán importante es la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Sientan una misma cosa, piensan una misma cosa, vivan un mismo amor, sean unánimes, no hagan nada por contienda, por vanagloria, no busquen lo suyo propio, busquen el bien de los demás. Pablo dice, Cristo es el modelo. Sigan el ejemplo, la mente, la actitud que tuvo Cristo Jesús. La actitud es, número 1, desprenderse voluntariamente. Es lo que Pablo dice en el verso 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual, me encanta esa palabra, a lo cual aferrarse, porque pinta una idea gráfica, pinta todo un escenario muy gráfico de lo que Pablo se refiere conforme a la actitud. Aferrarse es abrazarse y quedarse pegado con eso. Eso así como cuando uno agarra a un niño, ¿verdad? Un bebé, y lo ve, no sé, usted tiene a su bebé por primera vez en sus brazos y lo tuvo ahí en la barriga, ¿verdad? Pero cuando usted lo toma en sus brazos, usted lo trae al pecho y usted se abraza a ese niño, se aferra a ese niño porque lo considera como suyo, ¿cierto? Es la idea que Pablo pinta aquí. Pero dice
que Jesús no se aferró. Es lo que Pablo dice. Jesús no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, apegarse a eso. Dice, en cambio, ¿cuál es la expresión que Pablo usa? Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dos cosas dice Pablo aquí. Primero, Pablo dice que Jesús se despojó. No se aferró, sino que se despojó, se desprendió de su forma divina. Otras versiones dice, siendo Dios, no se aferró a sus privilegios, dice esta versión, sino que renunció a ellos. Otra versión dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay una versión que dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Jesús voluntariamente entregó el derecho de vivir y actuar como Dios en todo su esplendor y en toda su gloria. Lo segundo que Pablo dice es que no solamente Jesús se desprendió de su gloria divina, en la cual la forma en que cohabitaba en la Trinidad, Pablo dice que Jesús adoptó una forma humana. Es lo que dice Pablo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Hay un himno que dice así, no lo voy a cantar, hoy no voy a cantar, pero hay un himno que dice así, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor, mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Es lo que dice el himno. Es decir, que Jesús renunció a su gloria en forma de Dios. Lo que Pablo literalmente está diciendo está hablando de la teología o la doctrina de la encarnación. Dios, Pablo dice dos cosas, Jesús renuncia a su forma de Dios en su gloria y esplendor, en la habitación sempiterna de su gloria, y desciende a la humanidad y se vacía en la humanidad, usa un tabernáculo de cuerpo y carne, sangre, huesos, para venir a vivir entre la humanidad. Jesús se hizo como uno de nosotros. La Biblia nos habla claramente de la preexistencia. Algunos de nosotros podemos, por el concepto histórico que tenemos acerca de Jesús, porque sabemos que nació en un pesebre allá en Belén de Judea hace 2000 años, pudiéramos pensar que en ese momento vino a la existencia, pero la Biblia dice que Él era Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, estando en la condición de Dios. Y está hablando del concepto y la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en una unidad perfecta. Y Jesús, cuando vemos en el libro de Génesis, cuando leemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que el verbo de Dios, Jesús, estaba presente allá en el libro de Génesis. Luego Juan dice en el capítulo 1, dice, y aquel verbo, el Jesús, Dios Todopoderoso, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Pablo ahora aquí en Filipenses está diciendo, Jesús siendo Dios, habitando en forma del Dios santo, sempiterno, que dice la Escritura que es espíritu y habita en la eternidad. Siendo en esa condición, vino a este mundo y se encarnó. Es decir, se despojó, se desprendió de su gloria para venir y hacerse como un ser creado. Es decir, el Dios omnipotente
se desprendió, se despojó a sí mismo y vino a vivir entre nosotros. Vino a visitarnos. El ángel Gabriel le dijo a María, la Virgen, y le dijo a José que se llamaría, el santo ser que nacerá se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, la pregunta en esta mañana para nosotros, y aterrizando todo este concepto para ver cómo nos implica eso a nosotros, ¿de qué cosas tan valiosas, tan importantes necesitamos nosotros también desprendernos por el bien y la unidad de la iglesia? Es decir, Pablo está usando a Cristo como ejemplo y dice, Cristo se despojó a sí mismo. Él se desprendió de su gloria para venir a la tierra, para venir y hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz. La pregunta es, ¿qué son las cosas que nosotros necesitamos desprendernos por la unidad de la iglesia? ¿De qué necesitamos desprendernos? ¿De nuestro egoísmo? ¿De pensar en nuestros propios gustos? ¿De pensar en nuestros propios intereses? Eso es lo que Pablo le está diciendo. No vean cada uno por lo suyo propio, sino que vean por el bien de los demás. Piensen, no se enfoquen en sus propios intereses, en sus preferencias, en sus opiniones que son muy válidas, sino la idea de pensar en la cooperación. Es decir, Pablo dice, necesitamos desprendernos de lo que nos puede dividir. ¿Qué nos divide, hermanos? Nuestras opiniones muchas veces nos pueden dividir. Nuestros gustos nos pueden dividir. Yo quisiera, a mí me gustaría, pero por el bien de la unidad, yo renuncio a mis propios gustos, renuncio a mis propios deseos, por el bien de construir la unidad. A eso Pablo se refiere, renuncio a mis preferencias, por el bien de la unidad de la iglesia. Yo quisiera, a mí me gustaría, yo opino. Las iglesias generalmente se dividen por este tipo de cosas. Se dividen porque no se puede conciliar, no coinciden. Y créanme que es cierto, no vamos a coincidir en gustos y opiniones. Por eso hay que desprenderse por el bien de la unidad y la cooperación dentro de la iglesia. Porque si nos aferramos, como dice Pablo, si nos aferramos a nuestros gustos y a nuestras opiniones, en vez de ser un cuerpo, nos individualizamos. Ocurre lo mismo en la familia, ¿cierto? Hay que ceder, hay que renunciar. ¿Por el bien de quién? Por el bien de todos, por el bien del hogar, por el bien de la familia. Es el concepto, es la idea que Pablo está comunicando a la iglesia de los filipenses. Despréndanse, así como Cristo se despojó de su gloria, despréndanse de sus ideas, despréndanse de sus opiniones, despréndanse de sus propios gustos. Tratemos de encontrar lugares de encuentro, lugares donde pensemos en todos los demás, no solamente en mí nada más, sino pensar en todos, en la unidad, en mantener la unidad. Porque si nosotros, les doy un ejemplo nomás, si nosotros tuviéramos que sentarnos en esta mañana y decidir qué color pintar las paredes de este lugar, ¿sabe qué color quisiera yo? Porque es mi color preferido, es el que me gusta a mí. Yo quisiera que fuera azul. Pero de repente usted va a decir, no, azul no, pastor. Es más, el azul que yo quisiera es un azul eléctrico. Y algunos de ustedes, pues ese no. Y una hermana seguramente dice, debe ser blanco, porque es el color de la santidad. Y otra dice, no, a mí me gusta ese que está así. Así me gusta, ese que está ahí sí me gusta. Otro espiritual, mucho más espiritual, dice, la sangre de Jesús es roja. Debe ser rojo, debe ser rojo. Y nos peleamos por el color de las paredes, por un asunto de gusto. Porque cada uno tiene un gusto diferente.
Cada uno tiene una opinión, una preferencia diferente. Por eso Pablo dice, necesitamos desprendernos, así como Cristo se desprendió, de todas esas cosas que nos pueden dividir. No pensando, no el pensamiento de lo que me conviene a mí, lo que me gusta a mí. Yo quisiera, me gustaría, yo tengo la preferencia, esa es la forma en que pensamos. Pablo dice, en la familia de la fe, incluso en el hogar, no podemos tener ese tipo de pensamiento, tenemos que buscar encuentro, tenemos que construir la unidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una mentalidad humilde, porque es lo que se requiere, es lo que hizo Jesús, es el ejemplo de Jesús. Se hizo humilde para entregar su gloria, desprenderse de la habitación de su gloria y venir a morar en un cuerpo humano, sujeto a las condiciones del tiempo. ¿Usted cree que cuando Jesús caminaba por Galilea no sudaba? Sí sudaba. ¿Usted cree que con las sandalias que caminaba en los polvorientos caminos de la Roma, de aquel imperio romano, porque no eran calles y autopistas, no habían vehículos como los que nosotros tenemos, no había aire acondicionado, los pies de Jesús no se hinchaban? Se hinchaban. Jesús vino y habitó en un cuerpo humano. Aunque era completamente Dios, era completamente un ser humano. Y tenía hambre y sed. En la cruz dijo, tengo sed. Jesús se expuso a nuestra humanidad. Él se desprendió por amor a ti y por amor a mí. Es lo que Pablo nos invita a hacer. Despréndanse de sus propios gustos, porque los gustos nos dividen, las preferencias nos dividen. Trabajemos por la unidad. Número 2, termino con esto rápidamente. No solamente desprenderse voluntariamente por Cristo, sino rendir la voluntad a Cristo. Rendir la voluntad a Cristo. Pablo presenta el ejemplo de Cristo. Versículo 8 dice así, de Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice dos cosas aquí. Jesús en humildad se sometió en obediencia al Padre. Jesús se somete en obediencia al Padre. Y lo segundo que Pablo, y someterse tiene que ver con estar dispuesto a obedecer a pesar de uno mismo. Eso es lo que significa obediencia. Obediencia es aceptar la voluntad de otro por encima de la voluntad nuestra. Es aceptar la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Juan 6:38, Jesús dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo segundo ahí es que no solamente Jesús en obediencia humildemente se somete a la voluntad del Padre, se somete en obediencia, sino que Jesús en su humildad, en su humanidad, se sacrificó en la cruz por nosotros. Juan 10 del 17 al 18 dice así, Jesús hablando, dice lo siguiente, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, otra versión dice, nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, para nosotros la muerte no es una opción. Nosotros un día vamos a partir de este mundo, pero para Jesús la muerte, la cruz, era una opción. Él pudo decidir no hacerlo, pero lo hizo voluntariamente, lo hizo con toda su voluntad. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7 dice lo siguiente, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador.
ni siquiera abrió su boca. La Biblia nos explica cómo Jesús voluntariamente caminó a la cruz. Voluntariamente aceptó el ser crucificado. ¿Usted cree acaso que Jesús fue forzado a morir en la cruz por el Imperio Romano? A Jesús no lo mataron los romanos. Fueron el medio para su ejecución. Jesús vino para morir. Jesús vino para poner su vida por tus pecados y por mis pecados. Él voluntariamente fue a la cruz. No fue que por causa de los romanos, o por causa de Pilato, o por causa de los líderes religiosos. Fueron solo un instrumento. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, ¿recuerdan aquel momento? Jesús le dice, tú no tienes autoridad sobre mí. La autoridad que tienes se te entregó. Jesús podía evadir la cruz, no ir, pero lo hizo voluntariamente. Decidió ir a la cruz. Por eso Jesús dice, yo pongo mi vida, yo sacrifico mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sacrificio que se nos invita a nosotros? Se demanda de mí por el beneficio de la unidad de la iglesia. ¿De qué me tengo que sacrificar yo? La pregunta anterior era, ¿de qué me tengo que desprender? La pregunta ahora es, ¿qué debo sacrificar? ¿Y a qué autoridad debo someterme? Debo sacrificar el yo. Es lo que necesito sacrificar. Debo desprenderme, debo sacrificar una vida centrada en mí mismo. Una vida donde yo hago mi propia voluntad para rendirme a la voluntad de Dios. Y a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. A eso Pablo invita a la iglesia. Así como Cristo se desprendió, así como Cristo se rindió en obediencia voluntariamente, Pablo invita a la iglesia, a los filipenses, despréndanse, pero también estén dispuestos a sacrificar. Yo sé que no es sencillo, pero si queremos buscar la unidad de la iglesia, necesitamos sacrificar nuestro yo, una vida centrada en nosotros mismos para poder pensar en los demás. Por eso Pablo dice, otra vez, Filipenses 2, del 1 al 4, Pablo dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, dice Pablo, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bien de los otros, para poder mirar el bien del otro, para poder buscar el bienestar de la otra persona. Yo tengo que estar dispuesto a sacrificar el hecho de pensar solo en mí. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me hace sentir bien a mí? Sacrificar el yo, el que todo sea para mí, para buscar el bien de la otra persona. Una vez alguien me dijo, no, es que él es como el rastrillo. ¿Conocen esa herramienta, el rastrillo? ¿Sí? ¿Saben cómo funciona el rastrillo, verdad? El rastrillo no reparte. El rastrillo, todo es para acá. Le dicen asadón. Sí. Ve, cuando lo diseñaron, no lo diseñaron para distribuir. Lo diseñaron para recoger. ¿Recoger hacia dónde? Para acá. Esta es la forma, ¿cierto? El rastrillo, ala hacia usted. Bueno, hay personas que son así como el rastrillo. Todo lo recogen para mí. Lo recojo para mí. Pues hay que pensar en el bien de los demás. Es lo que Pablo le dice a la iglesia. Si hubiese sido como yo, le hubiese dicho, no sean como el rastrillo, que piensa solo en él. Sean como la pala, que da, entrega. Termino con esto, hermanos. Les doy un secreto. Cuando nosotros pensamos en nosotros como un canal de bendición, las bendiciones de Dios nunca pararán sobre tu vida. Pero cuando piensas en ti mismo
como un recipiente. Tienes que entender que un recipiente siempre tiene una medida. Y hasta allí llega. No importa cuántos litros sean, 5, 50, 500, 5000. Siempre hay un tope del recipiente. Pero un canal fluye permanentemente porque no se queda allí. Entonces necesitamos aprender a pensar y a mirarnos a nosotros mismos con la actitud de Cristo, desprenderse, no aferrarse, humillarse, entregarse voluntariamente en obediencia. Eso ayuda a construir la unidad de la iglesia. Pero si pienso en mí, solo en mí, estoy construyendo para la división. Pienso en mis intereses, en mis gustos, en mis preferencias. Estoy construyendo para dividir. Pensemos en la unidad. Pensemos en la cooperación. Pensemos en el bien de todos, no solamente en el mío. Vamos a orar en esta mañana. Si pueden estar en pie para que oremos y nos despidamos en esta mañana, les agradezco.